invita a ser parte del equipo fundador del primer banco digital de Colombia y yo lideré toda la parte de producto. ¿Cómo empezamos a rediseñar los sistemas? Pues para el mundo moderno, ¿no? Porque hacía muchísimos años, hacía más de 30 años no se creaba un banco desde ceros en Colombia. Hay un dolor universal para nosotros los colombianos y es que cada vez nuestra plata vale menos. El sistema bancario, digamos que no estaba diseñado para regular una banca digital. Ser un banco tiene una rigurosidad muy importante. Nadie se puede equivocar porque es tu plata. ¿Qué pasa si un día el sistema colapsa y no tienes acceso a tu dinero? Nosotros nacimos en pandemia y pues digamos que hay un cambio y una curva de adopción un poquito más acelerada de lo digital, pero luego de la pandemia la gente volvió al efectivo. Justo en ese momento me llama Santiago, que fue pues digamos que la persona con la que yo trabajé, digamos que en tecnología antes de irme a Indonesia, y me invita a ser parte del equipo fundador del primer banco digital de Colombia y yo lideré toda la parte de producto. La tecnología puede ser espectacular, pero también puede ser terrible. O sea, hablamos hoy de algoritmos que pueden manipularte y sesgar la forma en la que tú tomas decisiones. Esa aplicación nunca salió. Bienvenidos a Las Voces de Colombia, un podcast de Duolingo, donde lo que queremos hacer es llevar lo que nace solo en Colombia a todo el mundo. Soy Mateo Navides y hoy estamos con Natalia Jiménez, co-founder de Lulo Bank y ex-CEO de Lulo X. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, mucho gusto, feliz de estar acá en esta conversación tan impactante. Ok. Para los que de pronto no tienen mucho contexto, ¿quién es Natalia? ¿Cómo te describirías? Bueno, yo creo que mucha gente se describe desde la profesión, a mí no me gusta eso, yo me describo desde el propósito, yo soy una persona que lucha todos los días por ser un mejor ser humano para poder transformar la sociedad desde lo individual hacia lo colectivo. He escuchado mucho acerca de lo que tienes y ese pensamiento acerca de la conciencia con el planeta, el compromiso ambiental. Cuéntame un poco acerca de cómo nace esto. Bueno, yo creo que hay que resignificar y rediseñar los sistemas. Antes nos educaban desde la perspectiva empresarial, únicamente entendiendo que las empresas están para hacer dinero. Y yo creo que ahora hablamos de valor compartido, de poder impactar positivamente a las personas, al planeta y pues obviamente a la empresa para que sea rentable y sostenible desde su modelo de negocio. Para mí el tema de la sostenibilidad viene desde casa. Mi papá es agricultor, entonces pues tengo una afinidad muy grande con la naturaleza y pues también una conciencia y una responsabilidad. Creo que el oro no vale más que la tierra. Sí, claro. Si no hay alimentos, si no hay agua, no hay bienestar. Entonces pues es un cambio como en la mirada y en la perspectiva. Qué chévere. Okay. Ahora hablemos un poco de tu historia en este camino emprendedor. Como emprendedora colombiana realmente eres excepcional. Empecemos con la historia de Lulo. Lulo sabemos que empezó por Jaime Glinsky. ¿Cómo fue ese proceso ya que saliste de la universidad de acá, de la Universidad del Rosario? Luego te fuiste del país. ¿Cómo fue esa historia desde que saliste de la universidad hasta el día de hoy? Bueno, yo estudié Relaciones Internacionales acá en el Rosario. En el momento en el que yo estaba haciendo la carrera, hice un énfasis que se llamaba Transformaciones Globales y Desarrollo y empecé a ver temas de transformación digital. La verdad, pues eso me apasionó un montón. Yo antes de graduarme empecé a trabajar en temas de transformación y a construir productos digitales. En algún punto pues quise explorar más ese sentido, como dónde estaba el propósito, dónde estaba el impacto de lo que yo estaba haciendo. Cuando yo elegí la carrera me imaginaba como trabajando en una misión de la FAO o algo así como con mucho impacto social y me estaba faltando eso como en el mundo de la tecnología. Entonces pues me voy a Indonesia, vivo 2 años en Yakarta y allí pues pude conectar un poco como todo lo que yo soy con lo que sabía hacer. Tuve la oportunidad de trabajar con poblaciones vulnerables, de implementar un programa que se llamaba RefuGeeks. Indonesia es un país de transición donde muchos refugiados pues llegan con la esperanza de poder ir hasta Australia y muchos se quedan como varados sin el estatus de refugiados, que no les da acceso al sistema financiero, ni de salud, ni de educación, para poder pues continuar como su viaje.
Y ahí pues digamos que pude conectar un poco como ese sentido y dije, qué nota hacer productos con impacto y que le cambien la vida a alguien. Justo en ese momento me llama Santiago, que fue pues digamos que la persona con la que yo trabajé, digamos que en tecnología antes de irme a Indonesia, y me invita a ser parte del equipo fundador del primer banco digital de Colombia y yo lideré toda la parte de producto. ¿Cuál fue ese reto que enfrentaron, ya que fue la primera banca digital que tuvo Colombia? ¿Cuáles fueron esos retos que tuvieron ustedes? Bueno, yo creo que el principal reto fue desaprender. Todos traemos unos sesgos que vienen de la forma en la que nos comportamos con la plata históricamente. Para mí, en mi experiencia personal, pues mi cuenta venía de la cuenta que usaba mi familia. Entonces yo toda la vida tuve la misma cuenta del mismo banco, porque mis papás estaban ahí, digamos que desde que empecé a estudiar, pues era como un sistema delegado. Sí. Y todo el mundo está acostumbrado, digamos que a usar la plata de cierta forma y pues eso son como creencias heredadas. Pasaba igual con el sistema bancario, digamos que no estaba diseñado para regular una banca digital. Entonces nos tocó también como ir con el regulador y acompañarlo en el proceso de, bueno, ¿qué pasa si ya la debida diligencia de saber que tú eres tú, pues no se hace con un formulario que tú vas y chequeas que tenga el sello y que alguien haya firmado, sino que pues es un video de tu cara, es una foto de tu documento de identidad? Entonces era como empezamos a rediseñar los sistemas pues para el mundo moderno, ¿no? Porque hacía muchísimos años, hacía más de 30 años no se creaba un banco desde ceros en Colombia. La gente normalmente compra bancos, los junta, pero pues no sé. Era algo muy como difícil de entrar en esa industria, ya que estaba muy dominada por otras empresas. Y que Colombia es un país hiperregulado, entonces también pues digamos que eso suma un poquito más de complejidad. Y fue un proceso súper lindo. Yo creo que pues las principales barreras tenían que ver con eso, con dejar esos sesgos y pensar desde un papel en blanco cómo se ve la banca del futuro y cómo juntos construimos una nueva regulación, un nuevo sistema, una nueva experiencia del usuario que pues sea digamos que más actual. Me gusta eso de cómo construir la banca del futuro, y es que pues tú fuiste la encargada de todo el proceso de construcción del producto. ¿Cuál fue esa decisión que tú tomaste a la hora de construir ese producto más importante en toda la trayectoria de Lulobank? Para mí fue romper un paradigma, no fue una única decisión, sino fue cambiar el sistema y la mirada, la perspectiva. Nosotros queríamos deconstruir la banca desde adentro y lo que hicimos fue pasar de la banca como institución, como ese lugar donde uno iba y consignaba la plata, ese lugar que pues digamos que administraba y mantenía de manera segura tu dinero, a la banca como servicio, donde el control lo tengo yo y no el banco, Claro. Donde el producto se parece a mí, donde el producto evoluciona con mis necesidades y además responde, digamos que a un impacto que realmente sea relevante para mí como usuario. Entonces era pasar como del poder de las personas, el poder de la banca a las personas, porque pues al final las finanzas personales son personales, cada cual tiene el derecho de tomar las decisiones de cómo usar su plata, cómo invertirla, cómo moverla. Entonces pues creo que ese fue el primer paradigma que quisimos romper y a eso digamos que pues le metimos la perspectiva de no concebirnos como un banco sino como una empresa de tecnología. Y eso nos permitía pensar en productos centrados en las personas y digamos que desde la perspectiva de sostenibilidad en modelos de negocios centrados en la vida. Entonces pues desde ahí lo hicimos un poco como al revés, no era pensar en un portafolio de productos y servicios, sino cuáles son los dolores y las necesidades que tenemos los colombianos para crear una propuesta de valor relevante. Claro, muchas veces se enfocan mucho en el producto, cómo ganar más dinero, pero nunca toman como centro la persona, el colombiano, esa persona que está ahí en ese centro. Estás en Lulo, ¿no? Y de ahí nace una vertiente. Lulo Labs, escuché un poco de lo que se hizo en Lulo Labs y que de ahí fue que nació Lulo X. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de Lulobank a Lulo Labs y luego crear Lulo X, que fue la compañía que más lideraste en ese trayecto? A mí me encanta crear cosas, construir cosas, experimentar. Y digamos que ser un banco tiene una rigurosidad muy importante. Nadie se puede equivocar porque es tu plata. ¿Qué pasa si un día el sistema colapsa y no tienes acceso a tu dinero? Entonces digamos que los errores dentro del banco no se permiten en otras etapas que no sea producción. Sí, claro. Entonces, lo que hicimos fue crear un laboratorio de experimentación que nos permitiera pues tomar riesgos controlados
y ir más rápido, empezar a probar cositas. Íbamos escuchando a los usuarios y entender pues cómo iba evolucionando también las necesidades. Nosotros nacimos en pandemia y pues digamos que ahí hubo un cambio y una curva de adopción un poquito más acelerada de lo digital, pero luego de la pandemia la gente volvió al efectivo, la gente ya podía volver, digamos que a las oficinas, entonces pues querían una sucursal, querían consignar la plata en otro lugar, entonces pues Lulo Labs fue ese laboratorio que nos permitía ir más rápido con experimentos controlados, hacíamos prototipado rápido y experimentación. Okay. Y en una de esas nos dimos cuenta que uno de los principales problemas y digamos que la razón por la que la propuesta de valor de Lulo se definió como ese lugar donde tu plata crece, es porque hay un dolor universal para nosotros los colombianos y es que cada vez nuestra plata vale menos y que además nuestra moneda está sujeta a fenómenos como devaluación e inflación. Y por múltiples razones no es fácil para nosotros tener una cuenta en dólares o en euros, que es bastante común cuando uno vive por fuera del país. Yo en Indonesia tenía mi cuenta en rupias y mi cuenta en dólares. ¿Eso para qué sirve? Pues para proteger tu plata de la devaluación y la inflación y para poder ahorrar o invertir en una moneda estable. Entonces, pues empezamos a explorar por qué eso no se podía hacer y cómo podríamos resolver eso con otras tecnologías, pues para darle la vuelta, digamos que al sistema. Y encontramos que la mayoría de problemas de la banca tradicional ya los resuelve blockchain. Okay. Y nace LuloX con una base tecnológica distinta, buscando acercar un poco como ese futuro al presente y pues digamos que conectando dos mundos que normalmente están desconectados, que son las finanzas centralizadas, que es la banca tradicional, así sea digital, y las finanzas descentralizadas. Ok, yo tengo una pregunta y también es personal. A mí me interesa mucho el tema de producto, tecnología. ¿Cómo hiciste para tú estudiar relaciones y aprender todo esto por ti misma acerca de producto y que al fin y al cabo te hizo construir lo que era Lulo, lo que era LuloX? ¿Cómo lo fuiste aprendiendo? ¿Qué metodología usaste? Yo creo que el futuro está hecho por habilidades. Yo creo que de hecho ya hoy en día la mayoría de las empresas y de las personas que trabajamos en el mundo de tecnología ni siquiera reclutamos por hoja de vida. No es relevante si tienes una carrera o no es tan relevante. Reclutamos por habilidades. Y digamos que es súper importante entender que pues uno para qué es bueno, ¿no? Uno construye abundancia desde la abundancia. Yo siempre he sido una persona muy observadora. Me encanta escuchar activamente, me encanta descubrir, digamos que una de las razones por las que yo elegí la carrera es porque me encantaba viajar, me encantaba aprender idiomas y me encantaba ver cómo la gente tomaba decisiones y cómo otras culturas. Yo tuve la oportunidad de vivir en Canadá, en Montreal, que es una ciudad como de inmigrantes, entonces de ver cómo funciona uno y de donde uno es marca un poco como la forma en la que piensa y en la que toma decisiones. En Alemania también viví en Múnich, luego me fui a Indonesia, entonces como que esa mentalidad que me llevó a estudiar relaciones internacionales y pues a ser muy buena estudiante en relaciones internacionales, también me servía mucho para producto. En producto, ¿tú qué necesitas? Pensamiento de primeros principios, entender muy bien cuál es la causa raíz de un problema para que encuentres algo que realmente valga la pena resolver. En producto, ¿qué necesitas? Pues escuchar al usuario y entender cuáles son sus dolores para que puedas desde ahí empezar a diseñar soluciones. La atención al detalle pues te permite ser muy pulido. Yo creo que en tecnología no es solo hacer muchos productos muy rápido, es hacer productos buenos y de calidad que la gente quiera usar, que enamoren desde el primer uso. Entonces, pues como que esas habilidades me llevaron como a ser exitosa en el mundo de producto y me di cuenta que pues se potenciaban desde la empatía, desde la comunicación, ¿no? Es como empatía es entender que moviliza al otro. Si alguien llega a Lulo y descarga la aplicación por curiosidad de, oiga, yo quiero aprender cómo ahorrar, yo quiero invertir, yo quiero maximizar el valor de mi dinero, pues cómo uno puede ser una herramienta para que esa persona tome mejores decisiones. Y pues desde ahí venía como toda esa estructura que me dio la carrera de aprender a leer el mundo desde arriba, con múltiples lentes, y de entender algo que para mí es muy relevante en el mundo actual, que es el pensamiento sistémico. Uno, dependiendo de dónde se pare y de dónde se vea en el sistema, puede generar un cambio y pues puede, digamos que, crear una gran transformación. Todos los que estamos trabajando en el mundo digital, al final estamos
gestionando grandes transformaciones sociales, porque las decisiones las seguimos tomando personas, la tecnología la usamos personas y también la diseñamos personas. Ok, vaya que en Colombia realmente, o sea, quiero entender y que tú me digas cómo hiciste ese análisis como de la persona colombiana, qué problemáticas tiene, cómo describirías a ese colombiano enfocado desde cuando creas el producto y como todo ese estudio que bajaste para poder entender el comportamiento del colombiano respecto a sus finanzas. Bueno, esto fue un equipo, digamos que no fui yo sola. Usamos una metodología que se llama Atomic Research y pues también fue salir a la calle, fue hablar con la gente, observarlos, ver por qué el dinero en efectivo sigue siendo el rey en Colombia. O sea, acá nadie ha ganado la batalla, ningún banco. La batalla era contra el efectivo. Y pues fue muy bonito porque lo que empezamos a descubrir es que la mayoría de las personas se sentían muy confundidos con el tema de las finanzas personales y es como nunca me alcanza para ahorrar o invertir porque no sé en qué me gasto la plata. Esa es la mentalidad del colombiano ahorita. Y digamos que ahí estaba la causa raíz. Es como, bueno, si las personas no saben en qué se gastan la plata y eso digamos que es desencadena el siguiente tema, que es que puedan ahorrar o invertir para poder, digamos que crear un sistema de salud financiera donde tengan un fondo de emergencias, donde no estén sobreendeudados, donde no financien su día a día con una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Ya como conversaciones más sofisticadas, era como el problema en realidad no es si el banco es digital o no, es cómo le doy la información a la persona para que tome mejores decisiones con su plata. Y ahí digamos que empezamos a diseñar la columna vertebral del banco, que pues eran los datos. Entonces pues es como, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente no use cash, no use efectivo, sino que empiece a pagar con tarjeta para que los datos yo los pueda hacer visibles y te pueda decir, Mateo, tú te estás gastando mucha plata en restaurantes y muy poquita plata en, yo qué sé, en transporte? ¿Qué está pasando ahí? O cómo puedes poner primero el ahorro y si se te olvida, pues automatizar esas pequeñas decisiones usando behavioral economics, usando nudges, usando digamos que todos los beneficios de la tecnología que te permite hiperpersonalizar los productos para que tú digas como, bueno, no voy a dejar el ahorro y la inversión al final, sino que lo voy a poner al principio, que tú empieces a sentir que el producto te da la información para que tomes la decisión, te da el vehículo para que lleves a cabo una acción y además te da un incentivo para que construyas el hábito. Y esa fue la lógica con la que desarrollamos todos los productos al principio en el banco. Qué chévere, y de hecho pues eso es muy importante, que es impactar realmente al colombiano y esa necesidad que tiene. Sí, yo creo que al fin y al cabo los colombianos, por ejemplo yo, soy una persona que de vez en cuando solemos como normalmente gastar más de lo debido, nos llevamos como ese control, pero es muy importante que empresas como Lulo X ayuden a los colombianos a realmente ser efectivos en ese sentido. En cuanto a ese tema del producto y acerca de pues cómo manejaste como la relación con tus clientes, ¿has tenido la oportunidad de pronto de hablar con un usuario de Lulo colombiano y que diga cómo le cambió la vida cuando llegó a Lulo o a Lulo X? Sí, de hecho, pues parte del ejercicio esencial en producto es hablar constantemente con las personas y entender pues si el producto se está quedando atrás, porque también en el mundo de la tecnología pues todo cambia muy rápidamente. Lulo fue la primera cuenta de alto rendimiento en Colombia, pero hoy hay muchas. Hoy ya existe Nu, ya viene Revolut, está Ualá, nació Pibank, o sea, hay un entorno competitivo que es muy bonito y eso pues a mí me apasiona mucho del mundo de la tecnología porque nuevamente, pues como te decía al principio, el poder es de las personas. Yo uso el producto que me parezca más ganador, el que más me guste, el que más me parezca que resuelve mis necesidades y se parece a mí. Y eso pues para nosotros como equipos pues nos hace, digamos que buscar la excelencia, obsesionarnos con el usuario, entender muy bien cómo van iterando sus productos y pues desde esa mentalidad es como que el producto nunca se termina de construir. Okay. Y eso es bien bonito. ¿Algún momento que esté en tu mente que fue clave o que recuerdas mucho, tanto en Lulo Bank como en Lulo X? Bueno, yo creo que hay dos hitos que son muy importantes. El primero es que nosotros al principio teníamos la meta de hacer el banco en 5 meses. El banco lo empezamos a hacer en junio de 2019 y hacia
finales de octubre del 2019, nosotros, pues desde el equipo de producto nos sentíamos bastante insatisfechos algunas personas con el diseño de la aplicación y entendíamos que si queríamos crear la nueva generación de productos y servicios financieros, pues la experiencia tenía que ser excepcional y tenía que enamorar desde el primer uso y eso tenía mucho que ver con la interfaz, con que fuera fácil de usar, con que fuera igual de rica que abrir, yo qué sé, tu billetera y tener plática ahí, o que te encuentres plata en una chaqueta con la que no contabas. Entonces, pues era como no solo desde lo financiero, como es un producto ganador que te dé pues alta rentabilidad, sino también cómo creábamos conexiones emocionales con las personas. Y ahí, pues, un equipo de 4 personas, incluida yo, decidimos que íbamos a hacer otra aplicación. Okay. Y esa otra aplicación la empezamos a diseñar por las noches, porque ya teníamos que hacer nuestro trabajo y seguir con lo que ya tenía que salir. Pero dijimos, vamos a pensar esto como si no tuviéramos ese sesgo de la carrera contrarreloj y cómo lo haríamos de algo de lo que nos sintiéramos profundamente orgullosos. Esa aplicación nunca salió. La presentamos a como a mediados de enero del siguiente año, pues a nuestros stakeholders. Obviamente el tema de la velocidad era importante, llegamos a un punto medio, pero de eso, pues de hecho hay un TED. A mí me invitan a hacer un TED con eso. Luego, esa aplicación que cambiamos se gana un premio global de diseño y para mí fue una de las lecciones que más me formaron en la vida, porque es como uno tiene que seguir su estómago, uno tiene que hacer cosas de las que se sienta profundamente orgulloso como emprendedor y eso lo lleva a uno a cumplir sueños que uno ni sabe que tiene. O sea, yo nunca en mi vida estudiando relaciones internacionales pues me imaginé estar recibiendo un premio global de diseño, pero siempre me obsesioné con que pues todo lo que yo haga tiene que tener mi sello y mi calidad y que pues no va a haber nada en mi portafolio de lo que yo no me sienta orgullosa o que no me represente. Y yo creo que eso es una lección muy bonita que me sirvió para la forma en la que empecé a liderar equipos, porque yo igual en ese momento me estaba formando como líder y creo que pues siempre es eso, es como soñemos en grande, porque los equipos que sueñan en grande logran cosas grandes. Si uno pues piensa pequeño, logra cosas pequeñas. De hecho, realmente me pongo a pensar, tú como en ese momento, ¿cómo te sentiste a la hora de representar a Colombia a nivel internacional y ganar este premio? ¿Cómo fue esa sensación de estar premiada una emprendedora colombiana allí frente a muchos países, muchos emprendedores? La verdad fue muy emocionante, ese evento es como los Óscares, entonces pues había una alfombra roja, pues nosotros llegamos y éramos como súper exóticos, todo el mundo era como, uy, los colombianos, no sé qué, pues fue raro, pero también nos hizo sentir profundamente orgullosos y también como repensar un poco esa lógica de que toda la magia sucede en Europa, en Estados Unidos, en algún lugar donde siempre estamos viendo referentes, pero pues al final fue como también lo podemos crear en casa, nosotros siendo colombianos. Y pues fue muy bonito, yo me acuerdo que pues para mí siempre han sido referentes empresas como Apple, como Google, por su simplicidad, por la calidad de lo que hacen, por la centricidad también en cómo resuelven problemas reales y pues fue hermoso estar ahí al lado de grandes recibiendo un premio al mismo nivel. Sí, de hecho, eso sería algo que cualquier persona estaría muy orgulloso y cualquier colombiano, pues de ver una empresa, una emprendedora ahí. Y sabes que fue también súper lindo todo lo que eso desató, o sea, yo me acuerdo que cuando regresamos de Berlín, a mí me escribían un montón de chicos como, oye, qué nota, me muero por trabajar en Lulo, increíble lo que están haciendo, queremos trabajar en productos de talla mundial, entonces pues también creo que hay una labor ahí como implícita de marca empleadora y también de inspirar a otros. Yo creo que eso también hizo que otras aplicaciones y que incluso bancos tradicionales se obligaran a repensar los diseños de sus aplicaciones, que no solo eran horribles, sino que nadie los entendía. Era como, yo siempre usaba una foto que se volvió un meme, que era como el control remoto de antes, que tenía muchos botones, y los controles remotos de ahora que pues son muy sencillos y pues hacia allá van las experiencias de usuario, ¿no? Experiencias sin fricciones que no den lugar a dudas, que la gente no diga como, uy, yo me siento abrumado en esta pantalla y ni siquiera sé cuál botón tengo que apretar. Y creo que eso pues más allá como del logro per se, desató un movimiento.
y desató un movimiento que está desafiando la industria para que cada vez suba el nivel. Sí. Y a mí eso es lo que me parece más valioso. Claro, sí. Pues de hecho que hubieran pensado de ustedes ser como aquellos pioneros que empiecen esa revolución, realmente sería, o sea, es un éxito total. Ahora, la semana pasada mencionaste que pues dejaste de liderar Lulo X. Terminaste esa etapa, que realmente pues dejaste un legado grandísimo que otras personas seguirán, y hablas acerca de la inteligencia artificial regenerativa. Cuéntanos un poco de este concepto. Bueno, yo creo que la regeneración siempre ha estado como a lo largo de mi vida. Yo pues vengo de una familia agricultora donde pues mi padre me enseñó mucho cómo a cuidar y a preservar y a entender que pues lo más valioso lleva tiempo, que hay que abrazar los procesos, que así hayan algunos daños, pues siempre tenemos la oportunidad de tomar mejores decisiones y regenerar, y que el mundo es cíclico. Entonces sí, efectivamente mi ciclo en Lulo terminó, pero ahora pues creo que estamos viviendo en un momento súper emocionante de la historia. Creo que estamos en otra ruptura de paradigma. Así como la banca pasó de ser una institución a ser un servicio, ahora pues también estamos viendo nacer empresas con modelos de negocio completamente diferentes y disruptivos. Tenemos empresas de 5 personas con procesos automatizados facturando más de $40 millones al mes, perdón. Entonces es como en Monthly Recurrent Revenue. Entonces es como repensamos los sistemas y cómo repensamos nuestras habilidades para ser la fuerza laboral del futuro, pero también para construir la próxima generación de empresas que van a liderar ese cambio. Y ese cambio, pues normalmente esos ciclos son entre 10 y 15 años, y pues si no empezamos a rediseñar esos sistemas y a no conformarnos con lo que no funciona bien, pues vamos a quedarnos por fuera. Yo creo que también va a haber una redistribución de riqueza y van a haber muchas empresas que van a quebrar en los próximos años, pero van a haber muchas otras que van a nacer. Y me apasiona mucho eso. Yo soy pues muy centrada como en el futuro. Me encanta diseñar y rediseñar sistemas, y pues yo creo que en esa gestión del cambio y en ese pensamiento sistémico necesitamos más herramientas para liderar esa exponencialidad, y es a lo que me quiero dedicar ahora. Ahora vamos con las preguntas rápidas. Estás hablando acerca de cómo se vende el futuro, qué es lo que va a transformar. ¿Qué tecnología digital crees que va a ser la que va a transformar la banca o la tecnología en Colombia? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a transformar la forma en la que banqueamos, porque ya eso se vuelve como un verbo. Creo que blockchain cada vez va a ser más relevante porque las personas no nos estamos volviendo más locales, nos estamos volviendo más globales. Y la banca, sea neobanca o sea pues digamos que banca tradicional, está atrapada en lo local, en regulaciones que pues simplemente sirven por cada país y pues que se vuelven un poco obsoletas. Nosotros cada vez somos ciudadanos más globales, pagamos digamos que aplicaciones y servicios que son internacionales, que se facturan en dólares, viajamos digamos que con frecuencia a otros países, o tenemos familiares o amigos en otros países con los que pues necesitamos enviar o recibir dinero. Entonces pues yo creo que esas lógicas van cambiando y van haciendo que el sistema evolucione. Yo creo que el futuro está en las finanzas descentralizadas, en todo lo que está sucediendo desde Web3 y blockchain. Creo que en la banca personal lo que es inteligencia artificial va a permitir hacer hiperpersonalización del producto, y esto es súper interesante porque nos permite, por ejemplo, pensar en interfaces generativas. ¿Qué pasa si cuando yo entro a la aplicación de mi preferencia, la aplicación solo me muestra lo que a mí me gusta ver y lo prioriza y lo jerarquiza en cuanto a mis necesidades? Y pues eso simplemente va generando, digamos que una mayor satisfacción de los usuarios y una excelencia en el servicio también, porque pues te va a reflejar solo lo que te interesa, y es como si yo no soy un usuario de crédito, dejen de ofrecerme crédito, dejen de llamarme, dejen de ponerme publicidad porque no me interesa, y ya está. Entonces pues que la aplicación entienda y empiece a tomar decisiones y te entienda mejor, pues va a ser digamos que parte de lo que va a transformar ese futuro. Claro, lo que tú dices, que vaya realmente centrado en la persona, qué es lo que él quiere, porque como tú dices, hay muchas veces que a uno le llegan una mano de ofertas y que realmente uno no siempre las necesita. Yo creo que ahí, solo para complementar, porque pues todas las historias tienen dos lados. La tecnología puede ser espectacular,
pero también puede ser terrible. O sea, hablamos hoy de algoritmos que pueden manipularte y sesgar la forma en la que tú tomas decisiones, que es un poco lo que sucede en el escenario político, en las redes sociales. Entonces creo que otra de las tendencias que son muy importantes ahorita son ciberseguridad, porque a medida que evoluciona y se digitaliza todo, pues los ladrones son también súper sofisticados y súper estudiosos. Y acá es importante hablar de dos conceptos que son, digamos que, temas éticos. ¿Cómo desarrollamos tecnología ética? Ese concepto se llama Technoethics en inglés. Y pues digamos que cómo podemos empezar a hacer que la tecnología se comporte de una manera pues correcta y no para manipular a los usuarios o hacerlos adictos a las aplicaciones y que no genere pues como un detrimento en el bienestar de la persona. ¿Cuál ha sido ese error más valioso del que has aprendido en tu trayectoria como emprendedora? Yo creo que lo que yo más he aprendido es a resignificar los errores y hacerlos, digamos que a verlos no como fallas, sino como aprendizajes. Esto me ha ayudado a partir grandes problemas en pequeñas versiones que me permiten pues fallar rápido y aprender rápido. Pero ya a nivel personal creería que darme muy duro, o sea, yo soy muy perfeccionista y tengo como ese sesgo y a veces pues me sobreexijo y dudo de mí, o sea, pienso como que me falta algo y yo creo que la abundancia se construye desde la abundancia y cuando me tomo el tiempo de estar presente y reconocer como todo lo que he caminado, digo como sufrí en muchos momentos de manera innecesaria por estar divagando mi mente entre el pasado que ya fue y el futuro que no ha sucedido y al final las cosas pues salieron pues de la manera deseada. Entonces como que me obligo ya un poquito más a estar en el presente. Bien. ¿De pronto tienes algún referente o modelo a seguir, ya sea en el mundo de la tecnología o en los negocios, alguna persona colombiana? Pues yo voy a decir algo muy cliché, pero pues para mí los referentes son como mis papás. Yo creo que ellos me enseñaron algo que a mí me marca mucho como en mi liderazgo y es que uno tiene que trabajar en uno, que uno es el mejor proyecto de su vida, no importa dónde esté, en qué trabajo esté, qué esté haciendo, qué esté estudiando. Si todas las personas nos esforzáramos en ser mejores personas y en mejorar y en convertirnos cada vez en un mejor ser humano, la sociedad sería distinta. Y cuando uno, digamos que tiene esa abundancia, pues uno tiene liderazgos que no rompen, sino que regeneran, que edifican, que crean más líderes para que pues la sociedad cambie y pues que además crean negocios increíbles. Okay. ¿Cómo te gustaría que recordaran a Natalia Jiménez como emprendedora colombiana? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Uy, no sé. Esa pregunta es como si me fuera a morir, ¿no? Pues con una sonrisa. No, pero o sea, en el legado que has dejado en Lulo como emprendedora. No, yo creo que mi legado es eso, es un pensamiento colectivo, es poder también pensar en el otro, en construir una mejor sociedad y pues me gustaría que me recordaran como alguien que desafió ese sistema muy individualista para poder crear valor compartido. Okay. Entonces ya para terminar te tenemos una pregunta ya fuera de los negocios, fuera del resto. ¿Qué prefieres? ¿Piña, mango, pitaya o banano? Piña, me gustan más los aciditos. Desde Dórnico pues te damos este obsequio de uno de los snacks que están llevando el alma de Colombia en cada fruto. Tremendo, gracias. Eso fue este primer viaje por Colombia con nuestros emprendedores, nuestras personas. Seguimos llevando el alma de Colombia a todo el mundo con las voces de Colombia de Dórnico.